Hola, buenas tardes, bienvenido a todos. Gracias por atender el evento, que es un tremendo honor para mí, me imagino para ustedes también, que vamos a escuchar dos escritores absolutamente excepcionales y innovadores hoy día. Y van a leer cada uno unos minutos antes de empezar una conversación entre todos. Perdón. Mariana y Juan, ¿tienen una preferencia? ¿Quién quiere leer primero? No, Sí, es yo igual prefiero que lea quien vos Mariana. quieras. Bueno, Okay. Entonces partimos, Mariana, contigo. Mariana es una escritora que me fascina y sus cuentos son como una mezcla entre lo onírico y un liricismo como encuentro que no hay nadie haciendo ahora en la forma del cuento corto. Me imagino que muchos de ustedes ya están leyendo este libro y la colección anterior. Va a estar leyendo Mariana de Los peligros de fumar en la cama, es el nombre en español. En inglés se llama Dangers of Smoking in Bed. bueno, primero los saludo. Hola a todos. Y voy a leer un fragmento de un cuento que se llama en castellano El aljibe y en inglés es The Well. Bueno, leo el fragmento, no necesita demasiada explicación. El tiempo fueron años y Josefina odiaba a su padre porque un día se había ido dejándola sola con esas mujeres que ahora, después de años de encierro, planeaban vacaciones y salidas de fin de semana mientras ella se mareaba cuando llegaba a la puerta. Odiaba haber tenido que dejar la escuela y que su madre la acompañara a rendir los exámenes cada fin de año. Odiaba que los únicos chicos que visitaban su casa fueran amigos de Mariela. Odiaba que hablaran de lo de José en voz baja y sobre todo odiaba pasarse días en su habitación leyendo cuentos que de noche se transformaban en pesadillas. Había leído la historia de Anaí, la flor del ceibo, y en sueños se le había aparecido una mujer envuelta en llamas. Había leído sobre el Urutaú y ahora antes de dormir se escuchaba al pájaro, que en realidad era una chica muerta, llorando cerca de su ventana. No podía ir a la boca porque le parecía que debajo de la superficie del riachuelo negro había cuerpos sumergidos que seguro intentarían salir cuando ella estuviera cerca de la orilla. Nunca dormía con una pierna destapada porque esperaba la mano fría que la rozara. Cuando su madre tenía que salir, la dejaba con la abuela Rita. Y si se retrasaba más de media hora, Josefina vomitaba porque la tardanza solo podía significar que había muerto en un accidente. Pasaba corriendo frente al retrato del abuelo al que jamás había conocido, porque podía sentir cómo la seguían sus ojos, y nunca se acercaba al cuarto donde estaba el viejo piano de su madre, porque sabía que cuando nadie lo tocaba, se ocupaba de hacerlo el diablo. Desde el sillón, con el pelo tan grasoso que parecía siempre húmedo, veía pasar el mundo que se estaba perdiendo. Ni siquiera había ido al cumpleaños de 15 de su hermana y sabía que Mariela se lo agradecía. Iba de un psiquiatra a otro desde hacía tiempo y ciertas pastillas le habían permitido empezar la secundaria, pero solo hasta tercer año, cuando había descubierto que en los pasillos del colegio se escuchaban otras voces bajo el murmullo de los chicos que planeaban fiestas y borracheras. Cuando desde adentro del baño, mientras hacía pis, había visto pies descalzos caminando por los azulejos y una compañera le dijo que debía ser la monja suicida que años atrás se había colgado del mástil. Fue inútil que su madre, la directora y la psicopedagoga le dijeran que ninguna monja se había matado jamás en el patio. Josefina ya tenía pesadillas sobre el Sagrado Corazón de Jesús, sobre el pecho abierto de Cristo que en sueños sangraba y le empapaba la cara, sobre Lázaro, pálido y podrido, levantándose de una tumba entre las rocas, sobre ángeles que querían violarla. Así que se había quedado en casa y de vuelta a rendir materias cada fin de año con certificado médico. Y mientras Mariela volvía de madrugada en autos que frenaban en la puerta y se escuchaban los gritos de los chicos al final de una noche de aventuras que Josefina ni siquiera podía imaginar. Envidiaba a Mariela incluso cuando su madre le gritaba porque la cuenta del teléfono era impagable. Si solo ella hubiera tenido alguien con quien hablar. Porque no le servía el grupo de terapia a todos esos chicos con problemas reales, con padres ausentes o infancias llenas de violencia, que hablaban de drogas y sexo y anorexia y desamor.
y sin embargo seguía yendo, siempre en taxi de ida y vuelta, y el taxista tenía que ser siempre el mismo y esperarla en la puerta porque se mareaba y los latidos de su corazón no la dejaban respirar si se quedaba sola en la calle. No había subido un colectivo desde aquel viaje a Corrientes y la única vez que había estado en el subterráneo gritó hasta quedarse afónica y su madre tuvo que bajarse en la estación siguiente. Esa vez la había zamarreado y arrastrado por las escaleras, pero a Josefina no le importó porque tenía que salir de cualquier manera de ese encierro, ese ruido, esa oscuridad serpenteante. Fin. Qué trozo más poderoso. Me acuerdo haberlo leído en silencio y después escuchar tu voz y tu uso de repetición entre las frases. Hay una escalación de sensación que te queda en la memoria. Ahora vamos a escuchar otro escritor visionario de novelas y también de cuentos cortos. Juan Gabriel Vázquez va a estar leyendo de Canciones para el Incendio. El nombre en inglés es Songs for the Flames. Y después de escuchar cada uno, ahí partimos, yo voy a hacer unas preguntas y ustedes pueden hacer unas preguntas entre ustedes también. Y ahí al final lo abrimos para el público, para poner unas preguntas en el chat. Y ahí lo podemos discutir lo que quiere con el público al final, unos minutos al final. Juan, te toca. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Hidra. Para mí es un placer estar acá y les agradezco a todos estar con nosotros. Yo voy a leer entonces de un cuento de este libro, Canciones para el Incendio, que se llama Aeropuerto. Y el fragmento que he escogido está en la mitad del cuento, entonces necesita ciertas explicaciones. El narrador acaba por distintos azares trabajando como extra en una película de Roman Polanski. La película es La Novena Puerta, donde actuaba Johnny Depp como un librero que iba a buscar libros extraños y luego se metía en diversas tramas diabólicas. Y el narrador está filmando, el narrador es un extra que es parte de las multitudes que en un aeropuerto rodean a Johnny Depp mientras Roman Polanski dirige la escena. Y el narrador piensa en lo que está sintiendo mientras es testigo de una trama ficticia, una trama que tiene que ver con una forma del horror, que era un poco la palabra clave de esta conversación nuestra, ¿verdad, Hidra? Y mientras observa la trama de horror, piensa también en los horrores reales que ha sufrido la gente a la que está viendo, entre ellos, por supuesto, Roman Polanski. Y dice el narrador, tal vez lo que sentía era esa sensación extraña, tan contemporánea, esa especie de cifra de nuestro tiempo asediado por las imágenes y la violencia, o por la violencia de las imágenes. La sensación derivada de la incertidumbre de que todo puede ser ficción, o, lo que es peor, de que todo puede ser verdad. La sensación de que no hay ninguna amenaza del mundo inventado que no pueda pasar al mundo real y hacernos su víctima. La sensación, en fin, del miedo más primigenio y más infantil, el miedo de la credulidad. Si era en realidad eso lo que sentía, tal vez la emoción viniera acompañada de otra, que nunca he sabido nombrar, pero que apareció durante esa tarde cada vez que me fijé en Johnny Depp y su dolor fingido. Pues frente a él estaba otro hombre, en cuyo rostro no se veía ningún dolor. Otro hombre que quizás se esforzaba en ese mismo instante por fingir lo contrario, serenidad, resignación, acaso olvido. Lo cuento como lo recuerdo por los artículos que he leído, por las imágenes que he visto, aunque quisiera no haber visto ni leído nada de esto. No soy el primero ni seré el último en reproducir lo que pasó. Puedo contarlo así porque ya ha transcurrido el tiempo y no existen para nosotros las confusiones y los malentendidos y las versiones que existían en 1969, cuando durante mucho tiempo se ignoró quiénes habían sido los asesinos y por qué habían asesinado. 3 de ellos entraron a la casa por la ventana del comedor y se toparon primero con Wojtek Frykowski,
que descansaba en el sofá del salón. ¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí?, preguntó Frykowski. El hombre que había entrado respondió: soy el diablo. Las mujeres dieron una vuelta por la casa para confirmar cuántos habitantes había. Encontraron a Abigail Folger en una habitación y en la otra a Sharon Tate y a Jay Sebring. Cada uno de los que iban a morir habrá pensado en ese momento que los asesinos eran conocidos de la casa, porque por esa casa habían desfilado siempre, sin anunciarse, gentes de cualquier ralea. En pocos minutos todos habían regresado al salón. Los asesinos les ordenaron echarse boca abajo en el suelo. Sebring, señalando a Tate, pidió que le dejaran sentarse, ya que estaba embarazada, y la única respuesta del hombre fue dispararle. Después, una de las mujeres ató una cuerda al cuello de Sebring y con el otro extremo rodeó el cuello de Sharon Tate y el cuello de Abigail Folger, lanzó la cuerda por encima de una viga y empezó a tirar de ella. Una de las mujeres se lanzó sobre Frykowski, que se defendió como pudo y en el forcejeo recibió varias heridas de cuchillo. Salió de la casa corriendo, pero el asesino lo alcanzó y lo golpeó varias veces con la culata del revólver y luego lo pateó en la cabeza. La otra mujer, mientras tanto, acuchillaba una y otra vez a Abigail Folger, que también alcanzó a salir al jardín y sería encontrada vestida solo con una bata de dormir sobre la hierba cuidada. Sharon Tate recibió 16 cuchilladas. Le rogó a su asesina que la dejara ir, que le perdonara la vida, que le permitiera tener a su bebé. Pero sus súplicas no tuvieron éxito. Sharon Tate, la esposa de Polanski, murió acostada en posición fetal junto al sofá. La mujer que la asesinó recogió una toalla y la usó para escribir, con la sangre de su víctima y en la parte inferior de la puerta principal, una sola palabra: pig. Luego tiró la toalla a cualquier parte y la toalla acabó cayendo sobre la cabeza de Jay Sebring. Al ver la escena, horas más tarde, alguien habló de una especie de capucha y eso dio lugar a las infinitas especulaciones sobre sectas satánicas que rodearon la investigación del caso durante los meses siguientes. Polanski había dirigido Rosemary's Baby y eso no hacía más que aumentar los rumores. Comenzaron a circular fotos en las que aparecía Sharon Tate practicando algún rito macabro, pero alguien señaló que se trataba de fotogramas de El Ojo del Diablo, una película de trama ocultista que Tate había protagonizado en 1967. Después, las dos mujeres y el hombre salieron por la puerta de la propiedad. La mujer restante los esperaba en el Ford. Se cambiaron de ropa mientras escapaban por las carreteras de las colinas, arrojaron la ropa ensangrentada en un baldío y a eso de las 2 de la mañana llegaron al rancho Spahn, donde los esperaba el líder de eso que ellos llamaban la familia, Charles Manson. Un hombre pequeño, flaco, de pelo largo y barbudo, que más tarde se marcaría el entrecejo con una cruz y luego convertiría esa cruz en una esvástica. Un resentido que había fracasado como compositor y que se había inspirado en una canción de los Beatles para ordenar una serie de crímenes sin móvil aparente, sin coherencia ninguna, sin más rasgo en común que la extrema crueldad. La ficha de Manson, que había entrado y salido de la cárcel desde la niñez, consignaba 2 alias: Jesucristo y Dios. Puedo terminar ahí. Qué impactante y gráfico y tu ejecutación de las palabras lo cuentas de una manera que es como el tema del día, de esta línea fina entre el horror y la realidad y cuando se cruzan y cuando se topan en cierta manera. Para partir, me gustaría preguntarle a ustedes algo sobre Silvina Ocampo. Y yo sé, Mariana, tú escribiste un libro sobre Silvina Ocampo, ¿no? Que me fascina. Ella dijo una frase sobre lo inesperado que me encanta. Ella dice: lo único que sabemos es lo que nos sorprende. Y quería preguntar si tiene resonancia con ustedes este concepto de saber lo que nos sorprende cuando juegan con la línea entre el horror y la realidad. Mariana. Sí. Es curioso porque es una frase tan extraña como extraña era Silvina.
y que yo la conozco bastante porque escribí un perfil sobre ella, en realidad no una biografía, porque no tuve acceso a toda la información sobre ella. Pero claramente cuando uno la lee a Silvina Ocampo, ella hace algo que yo no haría, y que hay otros escritores que a mí me gustan mucho que sí hacen, que es lanzarse absolutamente a que, en el caso de ella, que era sobre todo cuentista, el texto la sorprenda, no sé, de alguna manera la sensación era, y era realmente así aparentemente. Silvina no planeaba tanto, o planeaba muy poco, partía de algo muy, muy, muy pequeño y luego dejaba que eso y la sugerencia de eso y el lenguaje que ella utilizaba la sorprendiera. Entonces no me extraña que haya dicho que lo que conocía era la sorpresa, porque ese era casi su método. Sí. Yo no hago eso, pero tampoco soy una persona obsesiva en el armado de una trama, por ejemplo, o tampoco soy una persona que, como escritora, ¿no? que no permite la entrada de la intuición. La intuición siempre está, pero lo que quiero decir es que un escritor en general eh, maneja con mucha delicadeza y con mucha finura eso. Y en mi caso es un poco más anárquico. Lo que quiero decir con esto es, la sorpresa total me gusta y me da un poco de miedo cuando el propio... Eso sobre todo pasa en las novelas, ¿no? Que uno, por lo menos yo, trato de controlar a los personajes y los personajes terminan haciendo lo que quieren. Pero pretender que uno tiene el control total también es una mentira que creo que no funciona. Tengo amigos escritores que, por ejemplo, diseñan cada capítulo de una novela, o casi que tienen una arquitectura escrita en un cuaderno o en lo que usen para planear un cuento de una manera muy esquemática. Y yo no, en esos formatos, o sea, sin la sorpresa, sin la intuición no puedo escribir, pero tampoco puedo escribir en la total, ¿no?, deriva. Paradójicamente, dos de los escritores que más me gustan, que uno es Silvina Ocampo y el otro es un británico que se llama Robert Aickman, son escritores que al menos decían hacer eso, porque también creo que hay una distancia entre cómo dice un escritor. Yo estoy siendo sincera, pero creo que hay una distancia entre cómo muchos escritores, sobre todo estos que son muy personajes, además de escritores, ¿no?, en lo que realmente hacen y lo que digamos, y lo que dicen que hacen. Yo estoy un poco en el medio, pero soy bastante, me doy cuenta hablando con escritores que soy bastante más anárquica, digamos, de lo que pienso a veces, ¿no? Pero no le atribuyo a eso ¿cómo decirlo? No le atribuyo a eso una valoración. Creo que cada escritor tiene su manera, su camino, y me parece que si el resultado de eso después conforma al escritor y conmueve al lector de alguna manera, digo, me parece que todo es más o menos válido. Pero, y con esto termino, hay mucha gente que me dice que tengo un parecido con Silvina como escritora, quiero decir, ¿no? Yo creo que en absoluto. Que lo que pasa es que ahí juega un poco el lugar común o el prejuicio de pensar en las mujeres escritoras, y sobre todo en dos mujeres de Buenos Aires, sin pensar cómo nos atraviesa lo que pensamos sobre la vida, sobre, no sé, la política, el tiempo, de dónde venimos y toda esa diferencia. A mí lo que más me gustó de escribir sobre Silvina fue encontrarme con la enorme diferencia que había entre nosotras. Fue lo más gratificante, creo, además de hacer el trabajo. En lo personal, eh, encontrar esa diferencia y celebrar esa diferencia entre dos escritoras.
Sí, y también lo que dijiste, estoy muy curiosa, Juan, a escuchar tu respuesta a esa pregunta, pero también yo creo que, por lo menos me pasa a mí, que uno puede articular una teoría, un método, y después no usarlo. También, Yo creo que hay gente que escribe libros enteros con teorías también, que no son capaces de usar. Así que también pasa. Juan, también pasa, sí. Bueno, yo creo que lo que sucede es que el ejercicio de la escritura que ocurre tan en el vacío que los escritores inventamos teorías como los constructores de un edificio montan andamios. Es simplemente un mecanismo de seguridad para que podamos entrar en el mundo absolutamente inseguro, impredecible de la ficción, con una sensación de seguridad, ¿no? Para eso inventamos las teorías que después seguimos o no. Y en todo caso estoy de acuerdo con Mariana. Muchas veces decimos que las seguimos y luego en realidad lo que ocurre es menos interesante o lo podríamos explicar de una manera más prosaica. Yo creo que lo que hay en el fondo de esas palabras de Silvino Campo es la pregunta de si la escritura de ficción puede llevar a iluminaciones que no esperábamos, ¿no? Desde luego la escritura de ficción no es expositiva, ¿no? Uno no cuenta, o por lo menos los escritores que a mí me gustan, no cuentan lo que ya saben. La escritura es para ellos una forma de internarse en lo desconocido, una forma de explorar su propia ignorancia, las limitaciones de su conocimiento, y en ese sentido es como un viaje a lo desconocido en el que aceptamos que el lenguaje de la ficción, una novela, un cuento, es mucho más inteligente que nosotros los autores. El lenguaje de la ficción sabe más cosas, sabe cosas antes de que nosotros, que estamos escribiendo la historia y en teoría estamos al mando de la situación y de los personajes, sabe mucho más de lo que nosotros sabemos. Y si la ficción produce algún tipo de conocimiento, que yo creo que lo hace, es un conocimiento ambiguo, es un conocimiento irónico, pero es un conocimiento, es una forma de conocimiento de lo que es el ser humano. Y si la ficción es capaz realmente, la escritura de ficción es capaz de producir algún conocimiento, creo que es un conocimiento que no le pertenece al escritor, el que el escritor no tenía antes de escribir la historia y probablemente no tenga después. Es una revelación, una iluminación, una epifanía sobre un rincón de nuestra experiencia como seres humanos al que tenemos acceso durante la escritura y la lectura, ¿no? Y después, ya sobre todo para el escritor, después quizás ya no es tan concreto porque le pertenece a ese lenguaje misterioso que es el lenguaje de las cosas que no han pasado, ¿no? Que es de lo que nos ocupamos. Entregamos toda nuestra energía y nuestra vida a contar cosas que no han sucedido a gente a la que no les han sucedido y les pedimos a los lectores que les importe también esto, ¿no? Para mí es un misterio que nos sigue importando, pero creo que la respuesta está en eso, en que efectivamente descubrimos como lectores y escritores que cierta literatura, nuevamente digo, la que a mí me interesa, es un vehículo que nos lleva a lugares a donde no podríamos ir de otra manera. Y eso es una especie de iluminación y eso es un descubrimiento de lo desconocido. Me encantó esa respuesta. Eso es otra pregunta conectada para los dos. En esta nueva colección de cuentos que salió este año, ¿había una nueva incógnita para ustedes hacia la que escribían en cuanto a la violencia y cómo surge? Que fue como una nueva incógnita, que encontraron que no había algo que habían hecho en un libro anterior. Mira, te cuento, yo mi libro de Los peligros de fumar en la cama, en inglés, es nuevo, pero en español es tiene muchos años. Yo lo publiqué en el 2009. Y cuando mi respuesta es esta, digamos.
Yo hasta ese momento había escrito 2 novelas, eran 2 novelas realistas. Realistas lo digo realistas, entre comillas, porque eran novelas en las que yo, en ambas, había tratado de usar el género, usar el horror como género, o sea, no que pasaran cosas horribles. En las 2 novelas pasan cosas terribles y trágicas, sino el género con sus lugares comunes, con sus tropos. Quería una bruja, quería una casa embrujada, y no lo podía hacer porque no lo sabía hacer todavía. No podía hacer ni eso, ni escribir hasta ese momento narradoras femeninas. Que mucha gente piensa, pero ¿cómo si sos mujer? Ser mujer no tiene nada que ver con escribir una narradora femenina. Es un poco lo que estaba diciendo Juan Gabriel. En la escritura hay descubrimiento de lo desconocido. Y la voz narrativa de una mujer a mí me resultaba desconocida porque ser mujer no es una esencia. O sea, eso es otra cosa. No sirve para todo. Quiero decir, o sea, que yo me defina como mujer no significa que sepa cómo construir una voz de ficción de mujer. Entonces en ese momento no tenía absolutamente nada que perder, no era conocida, era una escritora todavía bastante joven. Me pidieron escribir un cuento, que es el fragmento que leí pertenece a ese cuento, El aljibe, que es el primer cuento que escribí en mi vida. Y es un cuento que une las 2 cosas, una narradora mujer o un cuento sobre mujeres, digamos, desde el punto de vista de mujeres, con el horror. Y el horror, en este caso muy claro, es una maldición, digamos, lo que ocurre. Y es un cuento gótico, también está dentro de lo gótico, pero muy moderno, ¿no? O sea, como aquellas mujeres góticas pasadas por locas, como, no sé, en El empapelado amarillo, como un cuento clásico, o Bertha Mason en Charlotte, en Jane Eyre de Charlotte Brontë. Acá aparece como una chica con una fobia muy, muy pronunciada, quiero decir que es como una agorafobia, una fobia social que puede ser interpretada de otra manera. Pero bueno, es lo mismo modernizado. Pero ahí apareció además una preocupación mía en ese libro, y que la mantengo hasta ahora, que era cómo hablar de la violencia de las sociedades latinoamericanas, que son todas muy diferentes. O sea, a mí no me gusta hablar de América Latina como un bloque. Ahí hay una contradicción. Yo creo que existe una literatura latinoamericana, pero creo que cada país latinoamericano tiene problemas que son parecidos pero muy diferentes, y que han traumatizado a las sociedades de maneras muy diferentes. Pero yo tenía muchísimo interés de que ese trauma, si querés, de la Argentina, que es más bien que tiene más bien que ver con la ruina, con la decadencia, con los traumas arrastrados de una dictadura que de alguna manera se cerró, pero de otra no, con una violencia institucional que tiene menos volumen en todo sentido de lo que tiene en otros países, pero es muy insidiosa. Quería que todo eso apareciera en los cuentos. Y lo que ocurrió fue que apareció, digamos, ¿no? Pero apareció a través, en este caso, del lenguaje del género de terror. ¿Y por qué? Yo creo que uno no elige un lenguaje de una manera muy consciente. Es el lenguaje que a mí me gustó siempre, yo siempre lo quise hacer, y lo pude hacer recién cuando pude incorporar estos 3 elementos. O sea, usar el realismo, pero usar los tropos del género, escribir sobre mujeres, e incorporar la violencia diaria. Pero digamos, no creo necesariamente, digamos, que lo que mejor interprete o interpele
el horror que ocurre en las sociedades latinoamericanas sea el género de horror. Eso no es algo que yo crea en absoluto. Creo que hay testimonios fantásticos, creo que la crónica lo puede hacer muy bien, creo que la novela realista todavía lo puede hacer muy bien en algunos casos, en otros es un poco, bueno, puede ser un poco repetitivo, pero creo que todavía hay grandes escritores de novela realista en América Latina. Eso lo que es mi lenguaje. Creo que tiene que ver con algo generacional, creo que tiene que ver con haber leído Stephen King desde muy chica, creo que tiene que haber leído, haber visto, esto es una generación que vio Twin Peaks en la televisión, ¿no? O sea, quiero decir, como que ese lenguaje de lo oscuro, de lo fantástico, y bueno, y con la tradición rioplatense, no digo Argentina porque no es la tradición de toda la Argentina, es la tradición de Buenos Aires y de Montevideo, o sea, del Río de la Plata, que tiene una tradición de fantástico y que en muchos casos estuvo mezclado con lo político, en alguna lectura. Entonces, yo no sé si fue algo nuevo, fue nuevo para mí, o sea, yo había escrito sobre la violencia social, había escrito sobre el trauma los traumas de la sociedad argentina, no sé si la mala suerte, pero digamos, o sea, la constante repetición de las crisis en Argentina que termina como trastornando como, como si fuese el cerebro social, ¿no? del país. Pero no estaba conforme, no era mío el lenguaje del realismo para contar eso. El lenguaje para contar eso mío era el lenguaje del fantástico, el lenguaje del terror. Así que eso sí fue nuevo para mí, o sea, darme cuenta que podía hacerlo de esa manera. Perdón, no estás señalando de dejar de hablar. Hay una ambulancia, no sé, yo no sé si hay un choque fuera de mi departamento, entonces está diciendo a mi hijo que cierra la ventana para no tener ruido atrás. Perdón, mi brazo no era para ti, era para que mi hijo vaya a cerrar la ventana. Perdón. Juan, perdón. Sí, yo creo que verdad muchas de las cosas que estás diciendo de asumir sobre el género y asumir lo que puede ser el realismo o agregar un elemento que tira el realismo en una dirección, que la dirección sea incógnita, aunque los actos y la violencia sean muy conocidas en una cierta manera. Juan, dale. Sí, gracias. Bueno, pues sí, la violencia es uno de los temas centrales, es probablemente el tema central de esta colección de cuentos. Todos están unidos por esa exploración, que por otra parte es lo que me ha interesado en todos los libros que he escrito. Han explorado la violencia colombiana, todas mis novelas. En este libro de cuentos los cuentos salen un poco de las fronteras colombianas, y aunque hay varios que son intensamente colombianos en términos de que hablan de una situación política, por ejemplo, el cuento que le da título al libro cuenta la vida de una mujer que trata de ser periodista en los años 50 en Colombia, que son años de violencia, y de alguna manera termina su vida chocándose con esa violencia política que ocurre aparentemente afuera y que acaba por alcanzarla. Y hay otro cuento que cuenta una reunión de veteranos de la Guerra de Corea en Colombia. Colombia mandó un batallón a la Guerra de Corea en el año 50, en una situación que políticamente a mí me sigue pareciendo muy misteriosa, muy interesante. Es un cuento sobre el poder del pasado para volver y estropearnos los mejores planes. Es un cuento sobre la violencia que vemos, la violencia que les hacen a nosotros y que nos sufrimos nosotros. Todos los cuentos del libro tratan de explorar ese momento en que un hecho de violencia nos toca directamente o nos pasa cerca o nos molesta sin que nos haya ocurrido, nos cambia las vidas de maneras a veces subterráneas, indirectas, aunque no lo hayamos visto. Eso es lo que le pasa al narrador del cuento que estaba leyendo, Aeropuerto, que está observando a alguien que ha sido en el pasado
víctima indirecta de un hecho de violencia. Y esos momentos me han interesado siempre profundamente. ¿Qué nos hace el contacto con un hecho violento, aunque no nos toque directamente? ¿Qué nos hace la violencia que otros nos causan? ¿Por qué causamos violencia nosotros mismos? ¿Por qué dañamos a los demás? ¿Por qué dañamos? ¿Cómo lidiamos con el daño que nos hacen? Todas esas son preguntas que me han interesado siempre y que he tratado de explorar en las ficciones. Estos son entonces, como si hiciera falta decirlo, son cuentos realistas, ¿no? En una tradición que no es esa tradición bellísima rioplatense de la que hablaba Mariana, sino que son un poco más alejados quizás a las tradiciones latinoamericanas, y se acercan más a todos los hijos de Chekhov, digamos, ¿no? Creo que era Harold Bloom el que decía que hay dos grandes familias en la cuentística del siglo XX. Una viene de Chekhov y la otra viene de Kafka. Entonces, en esta conversación, creo que Mariana viene de Kafka y yo vengo de Chekhov, si es que podemos arrogarnos estos nombres tan grandes. De manera que, bueno, paro ahí para que tengamos tiempo de otra pequeña discusión. Ya, ok, ahora que está cerrado el balcón, yo ya no estoy poniéndome en mute. La última pregunta que yo voy a dar y después dejamos tiempo para el público. Para crear una oscuridad que convence en una obra de ficción, Mariana, yo leí que tú recomiendas que los escritores traten de proveer una luz en contraste, pero tiene que ser una luz convincente. Y quería preguntar a ustedes, viviendo en estos tiempos oscuros de la pandemia y el colapso ambiental, ¿cómo reconocen ustedes cuando han encontrado un momento de luz que convence y cuando no? Y para ustedes ha cambiado. ¿Qué es lo que provee una sensación de luz auténtica en obras de ficción ahora, comparado con libros anteriores o quizá con cuentos anteriores? Porque estamos en un momento con cambios tan extremos, ¿no? En estos tiempos. Es una pregunta bien difícil, la pregunta primero de la luz y de la oscuridad. Yo tiendo a pensar que solo hay oscuridad en mis cuentos y no me preocupo mucho de la luz, la verdad. Si voy a ser completamente sincera. O sea, creo que la luz va a ocurrir de cualquier manera, digamos, porque no hay ningún tipo de narrativa que pueda ser, digamos, completamente de una manera, ni conducida por mí completamente de una manera, que es un poco lo que veníamos hablando hoy, que esta es la ficción del control que tiene, que digamos, o sea, hay un momento de la ficción que se va de control y es ese momento del que Juan Gabriel hablaba, que es el momento que produce conocimiento. Hay algo horrible de hablar de esta manera porque uno parece que quiere ser un escritor visionario o que quiere, digamos, pero realmente hay momentos en los que uno está, y esto le pasa a cualquier persona que haga cualquier cosa creativa, desde hacerse una mesa de madera hasta escribir una novela. Hay un momento que parece que alguien te está dictando. Y uno está escribiendo más rápido de lo que, digamos, de lo que normalmente, o sea, ¿quién está contando esta historia? Y ese tercero que camina cerca tuyo, digamos, que era como decía Eliot, es algo, digamos, que es para mí lo que le da la verdad a la ficción y lo que de alguna manera responde la pregunta que se hacía Juan Gabriel de por qué seguimos leyendo y escribiendo sobre esta gente que no existe y sobre estas cosas que no sucedieron. Porque son verdaderas en un punto, yo creo. Pero hay algo con el tema de la pandemia y eso es como a mí me pasan dos cosas con eso. Primero, creo que la pandemia todavía no terminó, más allá de que las vacunas y que hayan bajado los casos y que podamos empezar a bajar y que, no sé, en Argentina hay un montón de gente que todavía no puede viajar porque tiene una vacuna que no está admitida, pero va a ser admitida la semana que viene. Digamos, todas estas costumbres ya como de la burocracia del horror de la salud, digamos, quiero decir, ¿no? Como es un espanto. Sí. Pero quiero decir, cuando eso se termine, ahí van a empezar las ficciones de la pandemia. Todavía la estamos atravesando, o sea,
no se puede escribir sobre la herida, como decirlo, ¿no? O sea, está mal hacerlo además. Yo no lo sé. Creo que lo del cambio climático también es muy diferente en diferentes hemisferios. Creo que las urgencias, digamos, pero no porque a nosotros nos va a afectar primero y nos va a destruir primero. Pero lo que pasa es que, claro, pero lo que pasa es que en nuestros países todavía la gente está mucho más desesperada porque le alcance el dinero a fin de mes y en algunos países por comer, que por el cambio. O sea, quiero decir, queda lejos, es trágico porque la gente que lo va a sufrir primero es la que menos preocupada está por eso. Y habiendo dicho todo eso, yo creo que este no es uno de los peores momentos de la humanidad, quiero decir, ¿no? O sea, creo que anteriormente se ha sufrido mucho más y las crueldades eran mayores y todo eso. Así que creo que, digamos, esta cosa dicotómica de la luz y oscuridad, yo no me preocupo, mis historias son muy oscuras y yo no me preocupo demasiado porque la luz entra de todos modos, ¿no? O sea, siempre quedan grietas y en esas grietas siempre termina. No sé si eso responde a la pregunta, pero es lo que me sugirió. No, me encantó la respuesta. Que esta frase vino de algo que tú habías dicho para el Booker Prize, así que lo saqué de la página del Booker, pero me encantó que tu respuesta como ve que es una dicotomía falsa. Absolutamente de acuerdo. Juan, tenemos pocos minutos, pero quiero asegurar que tú puedes contestar. Sí. Dale. Bueno, pues muy rápidamente. Para mí esta idea es importante, la idea de iluminación en medio de la oscuridad, porque eso tiene mucho que ver con lo que yo creo que hace esta máquina tan rara que es el cuento moderno y en particular cuando viene en esta familia, ¿no? En la familia de Chekhov, en la que también trabaja el Dublineses de James Joyce. Joyce tenía esta idea poética sobre sus cuentos que eran máquinas construidas, no lo decía con estas palabras, pero eran máquinas construidas para un momento de iluminación, que él llamaba epifanía, ¿no? Para mí esto es importantísimo, en el momento en que el personaje se da cuenta de algo. Hay y todo un cuento de 30 o 40 páginas puede estar construido para un momento que no tiene ni siquiera existencia en el mundo real, solamente en la cabeza, en la sensibilidad, en la moralidad de un personaje, donde hay una especie de pequeña iluminación y el personaje comprende algo que antes no comprendía, y eso es el cuento. Eso es La dama del perrito, de Chekhov. Esos incluso cuentos de la tradición rioplatense, aunque no esa misma, pero eso es lo que pasa en el sur de Borges, ¿no? Que es... ¿no? Eso es lo que pasa en Emma Suns, eso es lo que pasa, incluso hay cuentos fantásticos, Mariana, que a mí me encantan, porque trabajan a caballo entre las dos tradiciones y se interesan por este momento de verdad, como Cartas de mamá, de Cortázar. Claro, por ejemplo. ¿No? Y a Cortázar le gustaba mucho este mecanismo en el cual al final el personaje se da cuenta de algo, y eso es lo que justifica toda la inmensa construcción del cuento. Bien, eso es un momento de iluminación que para mí es una de las cosas que me interesan de este género, de la práctica de este género. Lamentablemente no tenemos tiempo para tomar preguntas del público, pero hay una riqueza de ideas y pensamientos y sugerencias de libro para leer para el público, así que espero que tengan mucho para llevar. Muchas gracias a los dos y al público, y está claro que mi casa se acabó el silencio. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Mariana. Gracias a todos. Chao, a los dos. Muchas gracias. Chao.